Buenas noches, nuevamente un gusto saludarles. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta cuarta plática de nuestro módulo de uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana que hemos ya iniciado ya hace un par de semanas. Y pues bueno, el día de hoy nuevamente contamos con la presencia de un ponente muy especial. Y ahorita haremos la presentación correspondiente y solamente recordarles que hagan sus preguntas, las pueden colocar en el chat para que al final pues podamos responderlas junto con nuestro invitado del día de hoy. Así que bueno, le daré la palabra al doctor Sergio Careta Barradas, coordinador de este módulo, para que nos haga la presentación del ponente y del tema del día de hoy. Adelante, doctor Sergio Careta, y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Sainz. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Amabile, el doctor Carlos Amabile, quien es maestro en ciencias, en farmacología y doctorado en toxicología por el CIMBESTAT, así como visiting scholar en la Universidad de Harvard en el área en el laboratorio de toxicología. Él es ampliamente conocido en nuestro medio como autor o coautor de múltiples publicaciones y es un líder de comunicación en todos esos aspectos en nuestra comunidad. Ha realizado más de 5 libros de circulación internacional y actualmente dirige la Fundación Luzara aquí en la Ciudad de México, enfocada mucho en los aspectos tan importantes de la resistencia antimicrobiana. Sin más, agradecemos la presencia del doctor Amabile y damos paso a su interesante conferencia. Les recuerdo que pueden estar enviando sus preguntas a lo largo de toda la sesión por el formato correspondiente para que al final de la misma podamos tener al doctor Amabile contestando con su experiencia sobre estos temas. Muchas gracias y muy buenas noches. Soy Carlos Amabile y quisiera platicarles el día de hoy de un tema que pareciera no tener mucho que ver con la atención a la salud, y es lo que pasa con los antibióticos y la resistencia en el ambiente. Estamos acostumbrados a pensar en las bacterias patógenas que aislamos de un paciente infectado y de qué tan frecuente es que sean resistentes. Estamos acostumbrados a pensar en los antibióticos como algo que pues está en una cajita, en un frasco ámpula y que administramos a los pacientes y que se queda en los pacientes. Y lo que les voy a presentar a continuación es una visión de lejos, una visión ya ambiental, que al principio pudiera parecernos un poco casi esotérica o simplemente algo que no nos preocupa desde el punto de vista de atención de la salud, pero que les voy a presentar cómo esto tiene un impacto y un impacto muy, muy serio en la salud y en la prevalencia de resistencia en los pacientes que sufren infecciones. Déjenme empezar por recordarles que la mayor parte de los antibióticos son productos naturales. Seguramente conocen la historia de Alexander Fleming, que descubre la penicilina con un cultivo de estafilococos que accidentalmente se contamina con un hongo, Penicillium notatum, y que pues gracias a eso descubre la penicilina. Y bueno, las penicilinas todas derivan de las penicilinas semisintéticas, derivan de la penicilina natural que se obtiene de diferentes cepas de este tipo de hongos. El resto de los antibióticos, la casi totalidad del resto de los antibióticos, no provienen de hongos, sino que provienen de bacterias. Bueno, las cefalosporinas también originalmente provienen de un hongo que era en su momento llamado Cephalosporium,
y luego se le cambió el nombre a Cremonium, pero los genes para producir antibióticos, de hecho incluso las penicilinas y cefalosporinas, provienen de bacterias del suelo, sobre todo bacterias de género Streptomyces. Y entonces prácticamente todos los antibióticos, y ahorita están apareciendo en pantalla, las moléculas base, por ejemplo, la streptomicina, el primer aminoglucósido, la eritromicina, el primer macrólido, la vancomicina, el primer glucopéptido, algunos fármacos huérfanos como el cloranfenicol, todos estos antibióticos que están viendo en pantalla surgen de bacterias del suelo, son productos naturales. ¿Por qué les estoy presentando esto? Bueno, pues porque obviamente las bacterias no producen estos antibióticos para suicidarse. La razón por la cual los producen todavía está un poco en discusión. Esa noción de que era para una especie como de guerritas químicas entre ellos no parece ser muy cierta, pero bueno, por la que sea la causa por la que producen antibióticos las bacterias, no era para suicidarse, sino para afectar de alguna manera a su entorno. Y entonces las bacterias que producen antibióticos y las bacterias que han estado ancestralmente en contacto con las productoras de antibióticos, desde luego han sido resistentes a lo largo de la historia. Y entonces, pues este artículo es un artículo que apareció en Nature, es un artículo de 2011. El título nos lo dice todo, la resistencia a los antibióticos es ancestral. Ellos obtuvieron muestras así del permafrost de hace 70.000 años y pues cuando no había ni trazas de las farmacéuticas que están ahorita produciendo antibióticos y encuentran bacterias resistentes a antibióticos, lo cual nos habla de que es una cosa ancestral. Es un poco vergonzoso este artículo, yo siempre lo he criticado porque en 2011 ha sido citado hasta el día de ayer 3.134 veces. No mencionan sus referencias un artículo de 1973 en el que Julian Davis ya decía esto. Sin las herramientas de metagenómica, sin las herramientas de biología molecular, en base a pura bioquímica, él ya había descrito que las enzimas que inactivan a los aminoglucósidos y que encontramos en bacterias patógenas hoy en día resistentes a aminoglucósidos provienen de las bacterias que producen aminoglucósidos, ¿no? Entonces, esto es un simple recordatorio, pues, de que cuando hablamos de resistencia no es algo que esté surgiendo ahorita y que esté surgiendo en los pacientes y que esté surgiendo mientras estamos dando un antibiótico, lo cual es un mito de los muchos que hay en torno a la resistencia, sino que buena parte de la resistencia bacteriana son genes ancestrales que han estado en el ambiente desde muchísimo antes de que apareciera el hombre, desde muchísimo antes de que aparecieron los primates, vaya, y que ha estado por ahí, y lo único que nosotros hicimos fue echar a andar una fenomenal maquinaria de selección con la producción y liberación masiva de antibióticos en el ambiente. Y es ahí en donde ya empieza a entrar el tema del ambiente. Este ya es un problema que no está ocurriendo en el paciente, está ocurriendo en el planeta, a una escala planetaria. Entonces, déjenme presentarles lo que seguramente ustedes conocen como una descripción rapidísima del problema de la resistencia bacteriana, y que yo le llamo así la visión canónica de la resistencia bacteriana. Es lo que van a encontrar en prácticamente todos los textos, es lo que van ustedes a oír en prácticamente todas las pláticas, y lo que muy probablemente aprendieron en la escuela. Y entonces, pues empecemos por definir resistencia. Nos dicen, hay unas bacterias que tienen unas concentraciones inhibitorias de antibióticos chiquitas, las SIM, las concentraciones inhibitorias mínimas inhibitorias, y estas bacterias son lo que llamamos sensibles, y otras bacterias que tienen estas SIMs mucho mayores, que son las que llamamos resistentes, ¿no? Le llamamos resistente cuando sobrepasa un valor de corte, y entonces una vez que pasa por arriba de ese valor, ya la llamamos resistentes. Y estamos hablando entonces de concentraciones inhibitorias mínimas, que es lo que mide el laboratorio, por cierto, el laboratorio de análisis clínicos, lo que mide cuando hace las pruebas de susceptibilidad. Y eso conduce a que, pues pensamos, si la bacteria es sensible y uso ese antibiótico, voy a tener éxito terapéutico, y si la bacteria es resistente y uso ese antibiótico, voy a tener falla terapéutica, ¿no? Entonces, esta es una primera gran definición muy burda de la resistencia. ¿Cómo le hace una bacteria para pasar de sensible a resistente? Pues nos han dicho mucho tiempo que las mutaciones.
Y lentamente por ahí, pese a que es una historia que tiene desde los 40 en circulación, ha hecho su aparición este término de la transferencia genética horizontal, esta trilogía de conjugación, transformación y transducción, que son formas en las cuales las bacterias intercambian genes y pues ahí andan como causales, pero las mutaciones es lo que usualmente nos dicen es la responsable de que una bacteria sensible se convierta en resistente. Ok. La principal presión de selección, nos dicen todo el mundo, es el uso clínico. Y es de hecho por eso que se les había platicado en una sesión anterior, es que hay que cortar el uso clínico, porque el uso clínico es la principal presión selectiva. Puede ocurrir a nivel hospitalario o a nivel del paciente externo, el paciente en casa. Y bueno, se la pasan intercambiándose bacterias o intercambiándose genes los patógenos hospitalarios con los patógenos comunitarios. Y bueno, aquí ya ahí se introduce el siguiente término, patógenos. La resistencia la medimos en patógenos. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de las bacterias? Bacterias patógenas, hay unos cuantos decenas de especies de bacterias patógenas comparado con varios miles, casi millones de tipos de bacterias en el planeta. Pero bueno, la resistencia la definimos en términos de los patógenos resistentes. No pensamos en otras bacterias que no sean las patógenas, ¿no? Este, y esas son las que nos la pasamos intercambiando y las que están siendo sometidas a la presión por uso de antibióticos. ¿Ok? Pues esta es la visión clásica que tenemos de la resistencia bacteriana. Una visión extraordinariamente simplista y llena de errores, llena de omisiones que pues, nos hacen tener grandes problemas de predicción. La primera predicción que yo podría sacar de esto es que si yo grafico uso de antibióticos contra resistencia, pues debería tener un gráfico de este tipo, en el cual entre más use antibióticos, más resistencia tuviera, y si ajustara yo una recta a estos puntos, esa recta ajustaría muy bien y tendría un coeficiente de correlación muy cercano a 1. Esa sería mi primera predicción. Ya les adelanté en una sesión anterior que esto no es el caso, pero digo, esta es la predicción del modelo que tenemos en pantalla. Una segunda predicción es que si yo mido cómo va moviéndose la resistencia a lo largo del tiempo, pues cuando yo introduzco un antibiótico al uso clínico, pues la resistencia es prácticamente nula, cero. Esta es la historia de prácticamente todos los antibióticos cuando han sido introducidos al uso clínico. De pronto surge la resistencia y empieza a crecer el porcentaje de resistencia a lo largo del tiempo. Y si este modelo fuera cierto, pues en el momento en el que yo dejara de usar ese antibiótico, por ejemplo, cuando se hacen estas cosas de ciclar antibióticos en el hospital, yo esperaría que la resistencia disminuyera a lo largo del tiempo. Ha desaparecido la presión de selección, entonces debería de desaparecer. Y una tercera, no tanto predicción, sino una forma de medir esto, es que si yo sacara el DNA de una bacteria resistente y lo comparara con el DNA de una bacteria sensible, cualquier cosa que fuera diferente entre una y la otra la debería de llamar un gen de resistencia, ¿no? Porque pues es lo que está mediando la resistencia. Entonces, lo que están viendo aquí es, insisto, una visión canónica que es extraordinariamente limitada y está llena de errores y omisiones. Les voy a presentar ahora la visión más parecida a la realidad utilizando los mismos gráficos. Esa barrita chiquita con una concentración inhibitoria chiquita, pues sí, agrupa a las bacterias sensibles, pero también agrupa a otro par de fenotipos, a las bacterias que llamo tolerantes y a las bacterias que llamo persistentes. Son bacterias en las que no se modifica la concentración inhibitoria en el ensayito de laboratorio, pero que toleran o persisten en concentraciones altas de antibióticos. Entonces, probablemente no se estén multiplicando, pero no se están muriendo. Déjenme aquí adelantar, la cuestión esta de la diferencia entre bacteriostático y bactericida es otro mito. No, no hay tal cosa. Este es un artefacto de laboratorio que no es reproducible en condiciones in vivo. Pero bueno, dejemos eso para después. Luego tengo otro fenotipo en el cual el grueso de una población bacteriana es sensible y se va a comportar así con una concentración inhibitoria pequeña, pero unas cuantas subpoblaciones van a tener SIMs elevadas, van a tener concentraciones inhibitorias elevadas. Esto es lo que yo llamo heteroresistencia o susceptibilidad transitoria. Y entonces, este es otro tipo de fenotipo.
Les he platicado esto del valor de corte, que es a partir de aquí, de esta línea para arriba, si la CIM está por arriba de este valor de corte, es lo que yo llamo resistencia. De modo tal que puedo tener bacterias que tengan una CIM mayor que la original, pero menor que el valor de corte, y las sigo llamando sensibles. Esto es lo que se denomina en inglés mic creep, es así, va reptando lentamente desde aquí abajito hacia arriba. Y pues esto puede causar problemas clínicos. Luego tengo que el valor de corte, pues no es necesariamente uno, ¿no? Y el caso más conocido es el de los neumococos. Si ustedes aíslan un neumococo de vía respiratoria con una SIM, les puede salir sensible, pero si lo aíslan del líquido cefalorraquídeo, les puede salir resistente. Y entonces, o sea, el mismo neumococo es sensible en un lugar y resistente en el otro, pues sí, porque el valor de corte va a variar dependiendo de las concentraciones tisulares. Y entonces ya resistencia o sensible no es necesariamente la característica de un bicho, sino la característica del bicho en el sitio que esté infectando. Y luego tengo el grave problema de que si trato de medir resistencia en el ambiente, pues ¿cómo lo mido si no tengo la correlación con concentraciones plasmáticas o tisulares? Estoy en el ambiente. Entonces, decir que una bacteria es sensible o resistente en el ambiente a veces no tiene mucho sentido. ¿Ok? ¿Cómo dan el paso? Bueno, primero, antes de cómo dan el paso, eso me conduce, toda esta confusión y todos estos escenarios intermedios me conduce a que, pues si yo veo que en el resultado de laboratorio la bacteria es sensible, esto no necesariamente me conduce a éxito terapéutico, y si veo que es resistente, no necesariamente me va a conducir a falla terapéutica. ¿Por qué? Pues porque puedo estar midiendo cosas que no tengan mucho que ver con la verdadera respuesta de la bacteria al antibiótico. Como les decía, ¿cómo dan el brinco? ¿Cómo pasan de sensible a resistente? Pues sí, las mutaciones tienen ahí algún papel marginal en la resistencia, pero la habilidad de las bacterias para intercambiarse genes, la transferencia genética horizontal, es la causal más importante, con mucho, de la adquisición de resistencia por parte de las bacterias. Esto nos devuelve al punto de que la resistencia no surge en un paciente. O sea, yo no tengo un paciente que tiene una infección sensible, le doy antibióticos y de pronto surge la resistencia. O porque interrumpió el tratamiento, surge la resistencia. No, porque lo que está haciendo falta aquí es que llegue una bacteria resistente, aporte un gen por transferencia genética horizontal, y eso es lo que va a causar la resistencia, no si el antibiótico está o no presente. El uso clínico, pues sí, les había yo adelantado en una sesión anterior, el uso clínico aporta, pero aporta una fracción mínima. El 30% de los antibióticos se utiliza clínicamente, el 70% viene de uso agrícola. Las gallinas que están siendo criadas en estos criaderos infernales de varios pisos reciben antibióticos en el agua, nomás para que no vaya que no se enfermen. Los cerdos que están en estas jaulas infernales que les impiden moverse para que engorden más rápido, también reciben antibióticos en la comida para que aumenten de peso más rápido. Este uso agrícola aporta el 70% del consumo de antibióticos. Y luego, en algunos sitios en particular, sobre todo en Asia, en India y China, las fábricas de antibióticos liberan antibióticos al ambiente en cantidades masivas. Les voy a platicar de esto en un momento. Por encima de todo esto tenemos otros agentes que no son antibióticos, pero que seleccionan bacterias resistentes. Y aquí tenemos desinfectantes, iones de metales pesados, herbicidas, incluso medicamentos que no son antibióticos, pero que tienen un efecto antibacteriano y que los liberamos al ambiente o se los damos a los animales o se los damos a los pacientes y que tienen un efecto sobre la resistencia bacteriana. Todo esto no va a afectar a la microbiota del individuo. Todo esto se va al ambiente. Y ahorita les voy a platicar cómo. Pero todo esto se va al ambiente, en donde va a afectar no a las bacterias patógenas nada más, va a afectar a todas las bacterias que están en el ambiente. Y hay un estudio de fines del siglo pasado, es un estudio de 1999, que nos dice la población bacteriana del planeta es un 5 seguido por 30 ceros.
5 millones de trillones de bacterias hay en el planeta. Y entonces la presión selectiva de todos estos agentes se está yendo sobre todas estas bacterias ambientales. Estas bacterias luego encuentran la forma de regresar a nosotros, ya sea directamente del ambiente o a veces directamente de los pollos o de los cerdos o de los animales que nos comemos. Estamos ahí adquiriendo bacterias resistentes con ellos. Y bueno, sí, adentro en el uso clínico, pues sí, estamos circulando y tenemos estos sitios de uso dramático de antibióticos en los hospitales, en donde sí se selecciona a veces más resistencia que en el resto de la comunidad. Pero estamos recirculando cosas que se ganan del ambiente, no necesariamente cosas que están surgiendo en los pacientes medicados. La consecuencia de todas estas cosas, es una consecuencia que se refleja en las predicciones que podemos hacer. Como ya vimos en una sesión anterior, el uso de antibióticos no correlaciona con resistencia. En realidad, los puntos quedan todos dispersos y el gráfico, la recta ajustada, no es para nada una correlación. Cuando suspendemos el uso de antibióticos y hacemos estos ejercicios de ciclar antibióticos, no logramos reducción. Lo más que logramos hacer es estabilizar la resistencia. Usualmente ya hay niveles en los cuales es inmanejable y desde luego si volvemos a introducir el antibiótico aquí, pues la resistencia vuelve a crecer de manera dramática. Y bueno, finalmente, ya en términos más pragmáticos, para medir la resistencia, que se han introducido muchas estas técnicas metagenómicas, como hay toda esta enorme diversidad de fenotipos, pues estos vienen en realidad de una enorme diversidad de tipos de genes, algunos que se expresan y otros que no, unos que se transfieren y otros que no. Y entonces en realidad solamente unos solos tipos, que son los que tienen expresión fenotípica y que son transferibles de una bacteria a la otra, son los que podemos llamar auténticamente genes de resistencia. Entonces muchos estudios metagenómicos que miden todos los demás, pues no nos dan una radiografía real de lo que está pasando con el problema de resistencia. Este es ahora entonces una visión un poco más apegada a la realidad de la resistencia bacteriana. Si se dan cuenta, es de una complejidad sustancialmente mayor a la que se vio en la diapositiva pasada. Vamos a referirnos ahora específicamente al tema ambiental. Y entonces, bueno, hay una serie de mitos, como prácticamente todo en medicina está lleno de mitos, pero en torno a los antibióticos pues, existe es uno de los mitos más populares. El principal uso y abuso de los antibióticos ocurre en el medio clínico y pues esto es completamente falso. Entonces, como ya les adelanté, se los damos a los cerdos, se los damos a las gallinas, la piscicultura, que consiste en poner estas redes o jaulas adentro de cuerpos de agua, y ahí se ponen antibióticos adentro que desde luego pues, se dispersan en todo el cuerpo de agua, no se quedan los antibióticos atrapados por la jaula. Entonces estamos echando ingentes cantidades de antibióticos al agua. Se rocían sobre árboles frutales. México es uno de los países que más consume antibióticos en ese sentido. Se rocían, vaya, sobre campos de golf para que los golfistas no vean parchecitos amarillos. Hay una bacteria, Erwinia carotoba, que amarilla un poco el pasto. Y eso es muy feo, que paguen estos golfistas varios cientos de miles de pesos por su membresía y vayan a jugar golf en un pasto amarillo. Entonces, para prevenir eso, se rocían antibióticos en el pasto para que siempre esté verde. Ese es el tamaño de la falta de respeto que le tenemos a los antibióticos. Como ya les había adelantado, el 70% de los antibióticos que se producen a nivel mundial se destina a estos propósitos. Y solo el 30% se usa para fines clínicos. De modo tal que la presión que estamos ejerciendo sobre el ambiente con esta descarga masiva de antibióticos, pues es también un efecto masivo. Esto apenas empieza a ser reconocido. Este es un documento de la ONU del año pasado que nos habla de que hay que preocuparse ya de los superbichos, que es la denominación popular que tienen las bacterias multiresistentes, y nos habla de las dimensiones ambientales de la multiresistencia. Insisto, esto es un documento de 2023 de la ONU, que uno podría pensar que están más o menos al tanto del problema. Bueno, este texto que está en español nos habla precisamente de que en 1970
se produjeron 3.600 toneladas de antibióticos en Estados Unidos para adicionarlos a los alimentos de los animales. En ese entonces se utilizaban más antibióticos en la clínica. En México se calculaba que se utilizaban 100 toneladas al año de antibióticos para este propósito. Esto lo escribí yo en 88. Y entonces, pues es una historia ya vieja, la ONU lo está empezando a descubrir apenas, pero es una historia ya vieja. Y yo no fui desde luego el primero en decirlo. Este párrafo lo dijo un médico, Bernard Strauss, que fue médico y además fue un legislador de Estados Unidos, y decía, si los cerdos son alimentados de este modo, y se refería al uso de antibióticos en su comida, nuevos tipos de bacterias resistentes a la penicilina pueden evolucionar y prosperar, y si hubiera migración de esas bacterias a los humanos, estaríamos en serios problemas. Eso lo dijo en 1953, hace 71 años, y desde luego las bacterias migraron y desde luego estamos en serios problemas. Entonces, si se dan cuenta, esto no es una historia nueva, es una historia bien conocida, pero que pues tanto los ganaderos como los fabricantes de antibióticos han decidido olvidar, ¿no? Esto es algo que no es conveniente que la gente sepa pues ha aparecido, pero apenas la ONU lo está empezando a descubrir. Este es un artículo de Scientific American, también de 2023, que dice, para pelear la resistencia bacteriana hay que empezar con los animales de granja. Y es un artículo de Nature también del año pasado que nos dice que el uso de antibióticos en ganadería va a incrementarse pese a los riesgos de resistencia. Y aquí vale la pena ver este gráfico que está aquí un poco más grande. Son los países que más consumen antibióticos para este propósito. Está China, Brasil, Estados Unidos en los primeros lugares. Pero acá está México. Y si se dan cuenta, México va a incrementar para el 2030 en un 13% el uso de antibióticos destinados a ganadería. Entonces, no solamente no lo estamos limitando o disminuyendo, lo estamos incrementando. Y esta es una realidad lamentable de nuestro país. Es un artículo de 2015 que nos habla de cómo se está moviendo el uso de antibióticos en ganadería y otra vez México está entre los países con más alta tasa de uso de antibióticos, junto con Estados Unidos, Brasil, China, India, toda Europa, que usan antibióticos con este propósito. Desafortunadamente, como ya les había dicho, México se perfila que para el 2030 ya va a estar entre los primeros 5 países productores de ganado alimentado con antibióticos, ¿no? Entonces, ahorita no estamos entre los primeros 5, pero para el 2030 se calcula que muy probablemente ya estemos ahí. Entonces, seguimos usando antibióticos de manera irracional en animales. En Inglaterra, por ejemplo, se propuso hace unos 5 años que la gente dejara, fue una iniciativa del gobierno británico, de la autoridad sanitaria, convocar a la población a que deje de lavar el pollo. Entonces, pues existe esta práctica que no entiendo mucho a qué se refiere, pero parece ser que las amas de casa toman las piezas de pollo que compran en la pollería y las lavan bajo el chorro de agua. No sé qué les quiten, pero que las lavan bajo el chorro de agua. Y lo que el gobierno británico decía era, no lo hagan, porque el pollo está cubierto de bacterias resistentes y lo único que logran al hacer esto es embarrarse las manos, toda la cocina con bacterias resistentes y luego esas bacterias se las van a estar comiendo. Y entonces lo que recomendaba el gobierno británico es así con unas pincitas, agarrar el pollo del empaque y ponerlo directamente en la olla de agua hirviendo y desde luego ahí se iban a morir las bacterias y se acabó la historia y luego lavar las pincitas y se acabó. De ese tamaño es el problema. Y entonces, bueno, pues es algo que hay que considerar que el uso de antibióticos en entornos agrícolas, pues nos regresa al medio clínico. Este es un gráfico algo complicado, déjenme írselos platicando por partes. Ahí tenemos a la industria farmacéutica que produce antibióticos. Lo que van a ver al principio de este gráfico, porque es animado, este gráfico les va a presentar las trayectorias de los antibióticos. Y entonces, pues ya vimos que 70.000 toneladas al año se van a la ganadería, 30.000 se van a los pacientes. Y las flechas negras nos dicen a dónde van los antibióticos. Entonces, vayamos por los que se van a la ganadería. Pues los antibióticos, como ocurre con nosotros, los animales los excretan en forma activa en más del 70%, y entonces el estiércol que se deriva de aquí o se va a cuerpos de agua directamente o se utiliza para fertilizar
campos agrícolas y de ahí también pues escurre a los cuerpos de agua. Y pues los antibióticos que se los damos a los pacientes, pues los pacientes también van al baño y lo que excretan pues se va a veces, dependiendo del país, se va directamente a descargar en cuerpos de agua, a veces atraviesa una planta de tratamiento. La Ciudad de México, por ejemplo, la mayor parte de las aguas residuales se descartan sin tratamiento y se van a cuerpos de agua tal como están. Y finalmente, la industria farmacéutica en algunos países sí atraviesa sus productos de desecho, atraviesan plantas de tratamiento y se filtra aquí buena parte de los antibióticos, pero en otros, les voy a presentar esto a continuación, el antibiótico en las descargas de aguas residuales se van directamente al ambiente. Esto es lo que pasa con los antibióticos. Ahora vamos a ver lo que pasa con las bacterias resistentes, porque estos antibióticos están seleccionando bacterias resistentes tanto en los animales que nos comemos como en los pacientes a los que les damos antibióticos. Y entonces las flechas blancas, las flechas vacías, nos están mostrando el trayecto que siguen las bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, desde luego, las bacterias de las que están llenos los animales a los que les damos antibióticos, estas bacterias pues llegan a los productos cárnicos que nos comemos. Los vegetarianos a lo mejor dicen, jaja, esta es la mía. Pues no, porque los productos que ellos comen, que son vegetales, son fertilizados con el estiércol de los animales a los que les damos antibióticos y que están llenos de bacterias resistentes. Esto también se descarga a los cuerpos de agua, las bacterias se descargan a los cuerpos de agua, las bacterias que se seleccionan en el paciente que está recibiendo antibióticos, algunos van directamente a descargarse a cuerpos de agua, otros van otra vez, dependiendo del lugar, a plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento son espantosas para efectos de resistencia, ahorita les voy a platicar por qué, y todo esto se descarga en el ambiente. En el ambiente se van a encontrar con, ¿se acuerdan de las bacterias ambientales que producen antibióticos? Bueno, pues ahí se van a encontrar con las patógenas y las comensales que estamos liberando por estos procesos, se van a intercambiar genes entre ellos bajo la presión de los antibióticos que están en el ambiente, de otros biocidas que son desinfectantes, iones de metales pesados, etcétera. Y todo esto entonces va o a colonizar animales silvestres, les voy a presentar algunos datos, o directamente lo podemos encontrar en el agua potable, y esto regresa de una o de otra fuente al medio clínico y a causarnos problemas de infecciones resistentes a antibióticos. Entonces, este es el impacto del problema ambiental. Si se da cuenta, es de una complejidad extraordinaria. Y en cada parte de todo este proceso tenemos un riesgo aumentado de presencia de bacterias o de presencia de antibióticos en el ambiente. Veámoslo así, nomás en cuerpos de agua. Imagínense que este es un río y que al principio del río tomamos una muestra y esa muestra va a ser agua limpia, en donde no hay antibióticos, o al menos no son detectables con nuestros métodos químicos. Si ustedes miden el desagüe de un hospital, o sea, toman una muestra del desagüe de un hospital, se van a encontrar con niveles elevados de antibióticos en las aguas residuales del hospital. A veces concentraciones de antibióticos parecidas a las que hay en un paciente que está recibiendo antibióticos. ¿Qué es lo que más van a encontrar? Penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, fluoroquinolonas, carbapenémicos, macrólidos o aminoglucósidos. Esto se lo van a encontrar en el drenaje del hospital. Si van a la planta de tratamiento, a donde va todo el drenaje, tanto el hospitalario como el doméstico, y van a ver las aguas residuales, otra vez se van a encontrar otra lista de antibióticos en altas concentraciones. Algunos, los beta-lactámicos, son muy frágiles y se inactivan en el agua rápidamente, pero van a encontrar tetraciclinas, sulfonamidas, beta-lactámicos todavía, fluoroquinolonas y macrólidos. Y estas plantas de tratamiento, cuando terminan el proceso de tratar el agua, descargan el agua tratada a cuerpos de agua. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una planta de tratamiento descarga el agua tratada a Xochimilco. Y si ustedes miden lo que hay de antibióticos ya en el cuerpo de agua que está recibiendo el eflujo de la planta de tratamiento, encuentran macrólidos, sulfonamidas, fluoroquinolonas, tetraciclinas, betalactámicos. Por su lado, si miden las descargas de la parte ganadera, van a encontrar los antibióticos que se utilizan en ganadería, que son esencialmente tetras, fluoroquinolonas y sulfas. Y si lo miden en el suelo fertilizado con el estiércol de estos animales, van a encontrar esencialmente los mismos antibióticos, también a altas concentraciones. Y finalmente, si ven la industria farmacéutica que descarga aguas residuales a los cuerpos de agua, van a encontrar altas concentraciones de sulfas, de fluoroquinolonas, de tetraciclinas y de beta-lactámicos.
Entonces, todo esto está yéndose a los cuerpos de agua y ahí es en donde se está manteniendo una presión selectiva sobre todas las bacterias que están en el ambiente. Entonces, esto nos da una idea de lo grave que es el problema. Como les decía, pues se nos ocurrió esta lógica de las plantas de tratamiento. ¿Qué es una planta de tratamiento? Pues es en donde se colectan todas las aguas negras, municipales o algunas industrias tienen sus propias plantitas de tratamiento, se colectan todas las aguas residuales y el propósito es quitarle el grueso de la materia orgánica y disminuir las cuentas bacterianas. Y entonces, en su momento, todos los métodos que hay para hacer esto, que son, pues, esencialmente sedimentar y luego tratar con agentes químicos como cloro, con agentes físicos como el ozono, pero bueno, perdón, el ozono es también químico, o físicos como la radiación ultravioleta, hay diferentes estrategias para tratar el agua. La idea es disminuir la carga bacteriana, de modo tal que pues, vayan menos bacterias a ser liberadas al ambiente. Pero eso es todo lo que se pensó en su momento alrededor del tratamiento de agua. El punto es que como resultado o sea, lo que contiene las aguas negras son bacterias comensales. O sea, ustedes van al baño y liberan bacterias comensales, toda la microbiota intestinal. Si tienen una infección, pues van a liberar también patógenas y desde luego, pues hay bacterias ambientales en todo esto. Estas bacterias, desde luego, tienen todos estos elementos genéticos en los que reside la resistencia, plásmidos, transposones, integrones, cassettes genéticos, que son los que median toda la transferencia genética horizontal. Y estos elementos contienen genes de resistencia, no solamente de resistencia a antibióticos, sino también de resistencia a desinfectantes, de resistencia a metales pesados, etcétera. Todos van ahí juntitos. Entonces, todo esto lo vamos a descargar en una planta de tratamiento de agua residual. Y esta planta de tratamiento lo que hace es formar por la gravedad, formar estos terribles lodos, es lo que se precipita. Entonces son unos lodos en los que toda la materia orgánica se concentra. Entonces estas bacterias están juntas, hay una altísima densidad bacteriana, se forman biofilms o biopelículas encima de las superficies de toda la materia orgánica que está ahí. Y entonces es una especie de orgía bacteriana la que está ocurriendo en esos lodos, una enorme concentración de bacterias de todos tipos, de todas fuentes, de toda índole. Y entonces, pues ustedes van y ven lo que hay en esos lodos, van a encontrar todos estos elementos genéticos, cassettes genéticos, integrones, transposones y plásmidos que median la resistencia bacteriana. Todo esto, desde luego, va a propiciar la transferencia genética horizontal entre las bacterias del ambiente. Y esto está pasando en la planta de tratamiento. Por otro lado, al mismo tiempo que se descargan bacterias de todo índole, se están descargando antibióticos, como ya vimos, en altas concentraciones, otros medicamentos que tienen capacidades de selección de resistencia, y aquí pues, hay montones de ejemplos, ¿no? Varios AINES, el ticagrelor selecciona bacterias resistentes, incluso algunos beta bloqueadores seleccionan bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, todo eso está siendo descargado también a las aguas residuales, junto con desinfectantes que también ejercen una presión selectiva, junto con iones de metales pesados. Y entonces todo esto está ejerciendo la presión necesaria sobre los elementos genéticos y sobre las poblaciones bacterianas. Aquí lo representé como una especie de coladera. Pues, ¿qué es lo que va a sobrevivir a todo esto? Pues lo que va a sobrevivir a todo esto va a ser el superbicho. O sea, la bacteria que va a haber recombinado todos sus genes bajo la presión selectiva mixta de antibióticos y otros agentes. Lo que tenemos al final de cuentas es una bacteria verdaderamente peligrosa. Y lamentablemente, entonces, las plantas de tratamiento, lo que en efecto reducen la carga bacteriana, hay menos bacterias al final del tratamiento que al principio, pero las sobrevivientes son multiresistentes. Son bacterias que ya pasaron por todo este proceso de recombinación, de asociaciones genéticas y de transferencias, y lo que termina al cabo del tratamiento de aguas son bacterias multiresistentes. Entonces, lentamente, yo diría que como de 2015 para acá, pero es apenas son fechas recientes, lentamente se está pensando ya en modificar los esquemas de tratamiento de modo tal que se reduzca la cantidad de bacterias o de genes de resistencia que se eliminan. Ya no solamente la cantidad de bacterias, sino la cantidad de bacterias resistentes. Pero
apenas estamos en eso. Entonces ya sabemos que algunas concentraciones de cloro, algunas longitudes de onda particulares de luz ultravioleta, algunas dosis de ozono pueden ser mejores que otras para hacer esto. Pero en lo que se determina cuál y se implementa en las plantas de tratamiento, seguimos en las plantas de tratamiento creando estos supermonstruos y liberándolos al ambiente. Les decía yo, la industria farmacéutica tiene un papel importante aquí y este es que parte de su proceso industrial utilizan agua y las aguas se contaminan con antibióticos y si esas aguas residuales no son tratadas y se liberan directamente al ambiente, se están liberando cantidades importantes de antibióticos. Entonces hay diferentes documentos que lo enfocan. Este es un artículo que nos habla de superbichos en la cadena de suplemento industrial y el texto que dice allá abajito nos dice cómo la polución, la contaminación de las fábricas de antibióticos en India y China están alimentando este problema de la resistencia bacteriana. Entonces, ¿por qué China e India ahorita son los principales fabricantes de principios activos para la fabricación de genéricos en todo el mundo? Y pues lo son porque los hacen muy baratos y los hacen muy baratos porque sus estrategias de cuidado ambiental son muy pobres. Y esta es la consecuencia. Estamos liberando al ambiente enormes cantidades de antibióticos. Allí ustedes podrán decir, ¿y a mí qué me importa estos problemas de los chinos o de los indios? Pero pues esas bacterias finalmente alcanzan su camino hasta nosotros en cualquier forma, ¿no? En aves migratorias, en alimentos, o en migrantes, en personas que viajan de un lado a otro y que traen consigo bacterias resistentes. Entonces, más temprano que tarde, los problemas de China y de la India los vamos a tener en todo el mundo. De hecho, ya los tenemos. Este es otro artículo que nos habla de malas medicinas y precisamente nos dice cómo la industria farmacéutica está contribuyendo al incremento global de los superbichos resistentes a antibióticos. Entonces, este es un problema que hay que atender rápidamente y que se puede hacer de manera fácil, mejorando la forma en la cual se producen los antibióticos genéricos. Por el lado de la resistencia, déjenme platicarles este par de escenarios. Como les decía yo, las bacterias resistentes han existido por millones de años, porque son las mismas que o producen antibióticos o que han estado en contacto con las bacterias que producen antibióticos. Entonces, aquí esta representación es un poco surrealista, pero bueno, este es el entorno de las bacterias de suelo y agua y le puse con unas letras viejitas, así, unos tipos de letras viejas, genes de resistencia con R y genes de movilidad con M. Entonces pero son los viejos, o sea, son cosas que han existido durante miles o millones de años. Y luego tenemos lo que está ocurriendo ahorita en los humanos. Y entonces tenemos genes de resistencia y de movilidad, y también genes de virulencia con B chica, pero son en un tipo de letra que son más contemporáneos, o sea, son las que están ocurriendo y se están seleccionando ahorita en el paciente medicado, en los hospitales o en los ambientes urbanos en donde está ocurriendo todo este intercambio, por ejemplo, en las plantas de tratamiento. En medio tenemos el gran intercambiador, que son los animales, que por ejemplo los animales pueden estar en contacto con suelos y luego llegar a contacto con humanos, y desde luego lo que hace a las aguas residuales, que son también como el punto de interconexión de lo que se hace en el ambiente humano, sobre todo urbano, y lo que ocurre en los ambientes que no están colonizados por el hombre. Y entonces, pues aquí vamos a encontrar mayoritariamente los genes de resistencia y de virulencia y movilidad de los humanos. De vez en cuando vamos a encontrar algunos genes de resistencia ancestrales. Pero como eso está en flujo y como los genes se mueven, pues de pronto una bacteria que digamos es virulenta y tienes genes de movilidad y andaba en un animal, entra en contacto con una bacteria que tiene un gen de resistencia ancestral y como aquí va movilidad, pues esto permite la movilidad de regreso a los humanos. Entonces, es un intercambio genético que va a ser facilitado por diferentes genes en diferentes entornos. Podemos tener bacterias que están, digamos, en la interfase, en los sitios en donde se descargan las aguas residuales, coinciden animales, y aquí tenemos genes de resistencia y movilidad ancestrales, pero que pueden migrar primero a animales y luego hacer su camino hacia los humanos. O podemos tener directamente genes de movilidad que entran en contacto con genes de resistencia ancestral y regresan y nos causan problemas. Entonces,
todo esto nos da una idea del flujo, de la enorme fluidez que tiene el problema de la resistencia y de la movilidad genética, y que no está restringido a que haya genes de resistencia en el ambiente, genes de resistencia en animales, genes de resistencia en el humanos. Todo esto está en eterno flujo y estamos permanentemente compartiendo. Pueden decir, eso todo es esoterio. Bueno, déjenme ponerles tres ejemplos simples de cómo esto en realidad está pasando. Probablemente hayan oído hablar de estas beta-lactamasas de espectro extendido, son enzimas que inactivan cefalosporinas de tercera generación. Y hay un grupo particular de beta-lactamasas de espectro extendido, las que llamamos CTXM, son cefotaximasas. Y estas enzimas, pues resulta ser que tienen su origen en bacterias del ambiente, bacterias del género Cloivera. Seguramente nunca habían oído hablar del género Cloivera porque rarísimamente causan infecciones en el humano. Estas son bacterias que hay en el suelo y en el agua. Pero resulta ser que estas bacterias han traído los genes de las beta-lactamasas de espectro extendido durante al menos 2 millones de años. Y entonces, desafortunadamente, esos genes, aquí está el gen de la CTXM, es parte de un integrón, que es parte de un transposón, que es parte de un plásmido, y esto entonces pues hace que se puedan intercambiar los genes. Hay ya una larga lista de CTXM, de genes diferentes de CTXM que andan en el ambiente, todas derivadas de una enzima CLUC de Cluivera. Y entonces esto ya lo conocemos. Y esa es la beta-lactamasa, esta familia de beta-lactamasas de espectro extendidos, la CTXM, es la prevalente en todo el mundo, de diferentes familias, pero son las prevalentes en prácticamente todo el mundo. Entonces, si ustedes ven ahorita resistencia a cefalosporinas de tercera generación entre gram negativos, este es el gen más importante que es responsable y proviene de una bacteria del ambiente, de Cloivera. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, la resistencia a las fluoroquinolonas usualmente está dada por mutaciones en los genes blanco, en las girasas y en las topoisomerasas. Pero en 1999 se describió por primera vez un gen mediado por plásmidos, que es los genes QNR. Ahorita ya hay una larga lista de otros genes mediados por plásmidos que confieren una resistencia de bajo nivel a fluoroquinolonas. Bueno, este gen también proviene de bacterias del agua, de Shewonella algae. Y es otra vez, aquí está el gen QNR, es parte de un integrón, lo cual lo hace un gen extraordinariamente móvil, se puede mover de un lado a otro. Aquí lo tenemos, el gen QNR, está aquí abajito, asociado a genes de resistencia a tetraciclina, a genes de resistencia a aminoglucósidos, a la CTXM, a otra beta-lactamasa, la TEM, a otra beta-lactamasa, la OXA, a resistencia a cloranfenicol, a resistencia a arsénico y a otros metales pesados, etcétera. Y entonces este gen QNR ahora está en plásmidos de multiresistencia que las bacterias están intercambiando unas con otras. Confiere resistencia de bajo nivel, pero si ustedes asocian un gen QNR con alguna de las mutaciones que confiere resistencia también de suyo de bajo nivel, pues pueden tener ya concentraciones inhibitorias que sobrepasan lo que conocemos como resistencia. Entonces, el que una bacteria traiga un gen QNR probablemente no cause falla clínica por sí solo a una fluoroquinolona, pero facilita que la bacteria adquiera una mutación que ahora sí la haga completamente resistente a la fluoroquinolona. Y otra vez, es un gen de resistencia que proviene de una bacteria del ambiente, de Shewonella algae. Y va el tercer ejemplo. La colistina, que es una polimixina, es un antibiótico que decimos de último recurso. En los pacientes con infecciones por gram negativos, específicamente E. coli o Klebsiella, Pseudomonas o Acinetobacter, y ya son resistentes estas bacterias a carbapenémicos y a prácticamente todo lo demás. Lo único que queda es colistina o polimixina B, dependiendo de lo que haya. Y es un antibiótico de último recurso. Usualmente también la resistencia a estos antibióticos se daba por mutaciones y era muy infrecuente, hasta que de pronto surgió un gen de resistencia mediado por plásmidos, el gen MCR1, y ahorita ya vamos como en el gen MCR 10 o 12, ya perdí la cuenta, y confiere resistencia a colistina. Insisto, esto ya es un antibiótico de último recurso para un paciente muy grave con una infección multiresistente. Bueno, el gen MCR1, que se encuentra en plásmidos, aquí vemos el primer reporte de este gen y se encontró esencialmente en animales, y ustedes pueden encontrar aquí cerdos, gallinas, puercos
y pacientes también. Y resulta ser que ya está en pacientes. Desde 2014 anda por ahí dando de vueltas el gen MSR1. Es parte de un plásmido que confiere resistencia a otros antibióticos. Entonces, es un plásmido grandotote, es un plásmido conjugativo. Aquí está el gen MSR1 y las bacterias se lo pasan intercambiando entre ellas. Ya está en el ambiente, ya está en México desde 2018 y el gen, este gen MSR1, proviene de una bacteria productora de colistina, de Panebacillus. Y entonces pues, es una bacteria que produce el antibiótico y que desde luego trae el gen de resistencia. ¿Por qué ya es un problema? Pues porque este antibiótico, la colistina, que lo utilizamos para pacientes así selectos en el hospital, solamente aquellos que están muy graves y que ya la bacteria es resistente, casi 12,000 toneladas al año se dedican a la agricultura y a la piscicultura en el mundo. Entonces, otra vez hemos seleccionado en el ambiente bacterias que son resistentes a este, que es nuestro último recurso para infecciones muy graves y nos está causando este gravísimo problema de resistencia. Otra vez, estos tres son apenas tres simples ejemplos de lo que conocemos que ha brincado del ambiente al medio clínico y que nos está causando graves problemas con resistencias que hacen a las infecciones inmanejables. Entonces, pues el escenario es complicado. Déjenme presentarles dos ejemplos locales de lo que hemos encontrado en el laboratorio aquí en México, nada más para que se hagan una idea. Durante la pandemia, pues no teníamos nada que hacer y estábamos literalmente papando moscas. Cerca del laboratorio se instala un tianguis los martes y los jueves. Y entonces nos pusimos a colectar las moscas. Nosotros estamos como a 50 metros del tianguis. Nos pusimos a colectar las moscas durante todos los días de la semana. Y resulta ser que, pues, lo primero que llamaba la atención es que las bacterias que sacábamos de las moscas traen un montón de resistencia bacteriana. Entonces, vean ustedes, el 60% de las bacterias eran resistentes a ampicilina, pero también hay resistencias a amoxicilina, clavulanato, resistencia a cefotaxima, alta resistencia a sulfas, alta resistencia a tetra, e incluso resistencia a aminoglucósidos y a ciprofloxacin. En barras claritas está el total de las bacterias, todo lo que aislamos, y las barras oscuras son el porcentaje de Escherichia coli, específicamente. Encontramos beta-lactamasas de espectro extendido. El 12% de las Escherichia coli de las moscas de la Ciudad de México traen beta-lactamasas de espectro extendido y más del 30% traen genes de integrón, o sea, pueden movilizar genes con enorme facilidad. Son moscas de la Ciudad de México. Y además, si hay tianguis, traen más resistencia que cuando no hay tianguis. Entonces, el solo hecho de que pues las moscas son atraídas por el olor de la comida y también hay perros callejeros y hay defecación al aire libre y todo esto atrae a los insectos y hay mucho más resistencia en días de tianguis, que son las barras oscuras, que en días de no tianguis, el resto de la semana. Entonces, los martes y sábados, las moscas colectadas en martes y sábados tienen esencialmente, con la excepción de ciprofloxacino, hay más alta resistencia en las moscas colectadas en los días de tianguis. Es un ejemplo chistoso de las moscas. Este es otro ejemplo de lo que pasa en la Ciudad de México y esto se refiere a las Escherichia coli resistentes a carbapenémicos por poseer una metalobetalactamasa, la metalobetalactamasa de Nueva Delhi, el gen NDM1. Perdón, es el NDM5. Esto es de llamar la atención porque esto se detectó en las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento que están en el Valle del Mezquital, por allá cerca de Tula. Y colectando muestras del agua residual, nos encontramos que algo entre el 0,1 y el 0,76% de las Escherichia coli del agua residual de la Ciudad de México traen este gen MDM5 y curiosamente, cuando ustedes ven los reportes hospitalarios de esta enzima, son bajísimos, menos del 1% de las Escherichia coli en el hospital. Son resistentes. Y entonces, ¿cómo es posible que
en el agua residual que colecta la de los hospitales, pero también la de todas las casas y la de toda la industria y que coinciden ahí en el Valle del Mezquital, ¿cómo es posible que haya una tasa tan alta de NDM1? ¿No? Vimos el plásmido en el que está, es un plásmido también conjugativo que trae muchos otros genes de resistencia asociados, y esto nos habla entonces de que hay alguna fuente de esta resistencia que de alguna manera está siendo descargada a las aguas residuales de la Ciudad de México, de modo tal que pues es un grave problema, resistencia a carbapenémicos en Escherichia coli de las aguas residuales de la Ciudad de México. No los quiero espantar, pero la planta de tratamiento del Valle Mezquital rara vez funciona y usualmente estas aguas son usadas para riego o a veces hasta para pues, enjuagar, por ejemplo, el cilantro con el que se comen los taquitos. Y muy probablemente traigan Escherichia coli resistente a carbapenémicos ahí. Es el tamaño del problema de la resistencia en el ambiente. Resistencia hay en todos lados. Aquí es un artículo sobre las moscas y las cucarachas, ya les platicé algo de las moscas, sobre las hormigas en los hospitales, que son vectores de resistencia, sobre la resistencia en la vida silvestre. Nosotros participamos en un estudio que se hizo con monos araña, monos aulladores, tapires y jaguares de las selvas veracruzanas, de Uspanapa, en Veracruz, y encontramos genes de resistencia a cefalosporines de tercera generación, a fluoroquinolonas, y de alguna manera asocian con algunos asocian con la cercanía con humanos. El drenaje de los aviones trae altas tasas de resistencia. Entonces, si ustedes descargan en México el drenaje de un avión que viene de China o de la India, pues están descargando aquí la resistencia de los pasajeros que fueron al baño durante el vuelo. Y viceversa, allá están descargando lo que se está seleccionando en México. Entonces, esta es una manera en la cual las bacterias están haciendo viajes transatlánticos, intercontinentales o al menos de país a país, y están llegando de un lado a otro en aviones. Los plásticos, los microplásticos parecen ser superficies en las que las bacterias sobreviven adheridas y como ustedes saben, este problema de los microplásticos, sobre todo en el mar, es un problema de grandes dimensiones. Hay enormes islas flotantes de microplásticos que llegan a ser del tamaño del estado de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Así flotando y están cubiertas de bacterias, muchas de ellas resistentes a antibióticos. Es un artículo sorprendente. Encontraron genes de resistencia a antibióticos en las nubes en Francia. Entonces ustedes pueden decir, ¿qué están haciendo los genes de resistencia en las nubes? Bueno, pues resulta ser que hay bacterias así en las altas capas de la atmósfera y caen al suelo. Y caen al suelo con tasas importantísimas, ¿no? Los virus caen al suelo en tasas de 10 a la 9 por metro cuadrado por día, pero las bacterias caen en el orden de 10 a la 7. 10 a la 7, o sea, decenas de millones de bacterias por metro cuadrado por día. Caen desde las capas exteriores de la atmósfera, en donde en las nubes hay resistencia. Por poner un ejemplo, y este es otro ya totalmente estratosférico, la detección de genes de resistencia en la Estación Espacial Internacional. Todo está lleno de genes de resistencia. Y esto es nada más un recordatorio, pues, de que el impacto de lo que hemos hecho ambientalmente, pues, es también un impacto global. Termino entonces con algunos conceptos clave de toda esta sesión. La descarga de antibióticos y otros agentes tóxicos, no solamente los antibióticos, agentes tóxicos para las bacterias, desinfectantes, herbicidas, iones metálicos, junto con la enorme cantidad de bacterias resistentes que descargamos al agua, que son trillones de bacterias todos los días, van al suelo y van a los cuerpos de agua. Ahí se reacomodan genéticamente, se selecciona la resistencia y esto se combina además con la resistencia que existe en el ambiente. Esto es un fenómeno que está ocurriendo en proporciones colosales. Durante el tiempo que les platiqué, esto deben haber surgido una enorme cantidad de nuevas bacterias resistentes a antibióticos. Desde luego, el uso agrícola y el uso ganadero de los antibióticos es inmoral. O sea, estos son medicinas que utilizamos para curar personas que están al borde de la muerte y los estamos destinando para que los animales crezcan un poquito más rápido y los ganaderos ganen un poquito más de dinero y la industria farmacéutica que vende antibióticos a los animales también haga dinero. Es realmente inmoral usar los antibióticos de esta manera.
está propiciando, es una de las principales causas de la resistencia bacteriana. Mientras esto no se prohíba, mientras esto no ya desaparezca de la práctica, lo que vamos a lograr con controlar el uso de antibióticos en el medio clínico es mínimo. No vamos, porque apenas el 30% de los antibióticos se utilizan con propósitos medicinales para humanos, ¿no? Entonces, esto no nos va a servir de mucho controlar. Y finalmente, pues tenemos que entender que la resistencia bacteriana es un fenómeno de consecuencias primariamente clínicas. O sea, a mí me importa la resistencia, me puede importar como cualquier otra cosa esotérica que le interese a los investigadores básicos, pero el principal interés de la resistencia es que causa que las infecciones sean difíciles de tratar con antibióticos. Entonces, es un problema que tiene una consecuencia clínica. La gente se está enfermando y muriendo por esto. Y esto es lo que más me preocupa. Pero los orígenes y las causas de este problema son mayoritariamente ambientales. Los genes de la resistencia bacteriana que nos están causando problemas vienen del ambiente y se están creciendo, multiplicando y recombinando debido a que estamos descargando en el ambiente antibióticos y bacterias en unas tasas verdaderamente fenomenales. Entonces, mientras no atendamos este ángulo y mejoremos los procesos de tratamiento de agua, evitemos la descarga de antibióticos al ambiente, dejemos de utilizar antibióticos para fines agrícolas y ganaderos, no vamos ni siquiera a entender y mucho menos a poder controlar la resistencia bacteriana. Por eso termino, les agradezco mucho la atención. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Muy interesante nuevamente su plática, doctora Amabile. Tenemos un par de preguntas por aquí del auditorio. La primera es del doctor Juan Carlos Cruz Castillo. Eh, Él pregunta o comenta, se ha determinado la proporción por la cual la respuesta clínica inadecuada al antibiótico es debido a deficiencia o compromiso inmunológica, o todas las respuestas inadecuadas son exclusivamente por resistencia? Bueno, así como calculado, no, porque yo diría que esto varía de una entidad clínica a la otra, los porcentajes en los que esto afecta. Ciertamente no toda falla terapéutica es causada por resistencia, y esto creo que en algún momento quedó claro cuando les presentaba el gráfico en el cual les decía, pues ni toda la susceptibilidad se asocia a éxito terapéutico, ni toda la resistencia a falla terapéutica. Entonces, pues no siempre que hay una bacteria sensible el paciente se cura, no siempre que hay una bacteria resistente el paciente no se cura. El por qué, pues eso, cada caso hay que revisarlo por separado y puede ser porque el antibiótico es eficaz contra la bacteria, pero no llega al sitio de la infección. Estamos hablando, por ejemplo, de un absceso. La bacteria así en la cajita de Petri puede ser sensible, puede no, ser sensible a absolutamente todo, pero si el antibiótico no llega al interior del absceso, pues nunca se va a exponer realmente la bacteria al antibiótico y la infección prosigue. Ciertamente un inmunocompromiso puede pues disminuir la eficacia del tratamiento, sobre todo si el tratamiento depende de que el sistema inmune funcione bien. Aquí hay esta como, pues yo diría que es ya un poco mito de la diferencia entre los antibióticos bacteriostáticos y bactericidas. En realidad no hay tal cosa, al menos no en la clínica, pero pues, siempre se ha dicho que los bacteriostáticos dependen un poco más de la actividad del sistema inmune, simplemente frenan el crecimiento y el sistema inmune se supone que viene a complementar y a limpiar el organismo de la bacteria patógena. Realmente este no es el caso, pero podríamos suponer que en algunas circunstancias así es. Entonces, responder así, tal porcentaje es debido a resistencia y tal porcentaje a otras causas, pues, no me atrevería a hacerlo, pero ciertamente hay casos en los que el antibiótico falla no por resistencia, sino por cuestiones muy distintas, inherentes al proceso infeccioso, al paciente, a la farmacología del medicamento. eh, Son cosas que no son 0 o 100%, ¿no? Excelente. Aparte, múltiples felicitaciones por su conferencia, doctor, y múltiples comentarios que más que preguntas son
reflexiones, creo que eso es reflexiones personales de la audiencia que no voy a leer, pero que ese es el reto principal de un expositor, mover a la reflexión personal. Hay un asistente anónimo que, aparte de felicitarlo, pregunta si se utilizan los genes de resistencia como indicadores de resistencia o es solamente un protocolo de estudio clínico. No, lentamente se está utilizando, yo diría que muy poco en México, lamentablemente, pero lentamente se están utilizando conforme se van haciendo los métodos más baratos y más rápidos, se están utilizando métodos moleculares para poder identificar cuestiones muy puntuales de resistencia. Entonces, hay ya metodologías de PCR, por ejemplo, para determinar la presencia de estafilococos meticilinos resistentes, lo cual es muy bueno porque además los procesos típicos así de cultivo y antibiograma suelen producir falsos positivos y falsos negativos. Entonces, las técnicas moleculares suelen eliminar este tipo de problemas. Hay algunas cuestiones moleculares para determinar beta-lactamases de espectro extendido. Lentamente se está extendiendo a carbapenemasas, pero lamentablemente pues se buscan genes muy puntuales, porque es lo que nuestra tecnología puede hacer. Cuando hablamos ya de estudios metagenómicos, de poder colectar una muestra de un paciente, meterla a un secuenciador y tratar de identificar genes de resistencia en una muestra pues, colectiva de todas las bacterias que trae el paciente, pues esto sí ya solamente ocurre en el contexto de la investigación, no como fines diagnósticos, por lo pronto, ¿no? O sea, conforme las técnicas de secuenciación se han ido abaratando y haciendo muchísimo más rápidos de lo que fueron en sus inicios, yo no dudaría que en pocos años, al menos en países desarrollados, ya se disponga de herramientas moleculares muy pues, capaces de determinar la presencia de resistencia sin la necesidad de cultivo. Yo, sin embargo, tengo que hacer la acotación de que desde mi punto particular de vista, a lo mejor es cosa de la edad, pero yo no confío mucho en los métodos moleculares porque otra vez hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces a veces se encuentra un gen que pudiera parecer o ser un gen de resistencia, pero que no se está expresando. Y entonces ahí está el gen, pero si no se expresa, pues no hay resistencia. Y esto solamente lo podemos ver en cultivo. Y a veces hay bacterias que tienen resistencia por mecanismos genéticos que aún desconocemos. Y entonces no hay ninguna prueba genética que pueda ayudarnos a identificarlo. Entonces ese tipo de variantes limitan un poco o un mucho la aplicación y el éxito que vayan a tener estas medidas diagnósticas moleculares en el futuro próximo. Muchas gracias. Finalmente, entendiendo que este ciclo de conferencias está pues enfocado al médico en formación y al médico que tiene un particular interés en estos temas, quisiera preguntarle si queda en el tintero alguna acotación que le gustaría compartir antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Sí, bueno, yo al final pues, les ofrecí un par de pláticas pues bastante vinculadas entre sí y un poco la moraleja de la historia, yo siento que puede ser, al menos para algunos, desmoralizante. Del mismo modo que lo pensamos y tiene mucho en común con el cambio climático. Entonces, pensar en que pues realmente hay muy poco que esté en nuestras manos como individuos para hacer, para solucionar el cambio climático, pues a veces nos deja con esta sensación pues, de completo desánimo. Y con la resistencia pasa algo muy similar. Hemos vivido hasta ahora con la noción de que si hacemos un uso racional de los antibióticos, pues vamos a, de alguna manera, poder afectar el problema de la resistencia. Les he presentado en estas dos pláticas, que ese no es propiamente el escenario, pero de ninguna manera es una invitación ni al desánimo, por un lado, ni tampoco a decir, pues entonces voy a prescribir antibióticos para cualquier cosa y no me voy a preocupar por el asunto.
Otra vez, no es, probablemente no tengamos impacto en la resistencia, pero siempre está este criterio hipocrático de si no hacer bien, no hacer daño. Y vimos, al menos en la sesión anterior, que mal usar los antibióticos, si bien ya no lo podemos relacionar directamente con resistencia, sí lo podemos relacionar con efectos adversos importantes para el paciente. Y eso es por el lado de uso de los antibióticos sobre el paciente en nuestra práctica clínica. Y por el lado, pues, individual y social, yo creo que hay que cobrar esta conciencia del grave problema que tenemos con la resistencia en términos ambientales y pues tratar de involucrarnos en el proceso este de toma de decisiones. Yo sé que hay gente que se ha abrogado esta denominación de tomador de decisiones y uno usualmente los deja, ¿no? Está bien, tomen decisiones, pero no, las decisiones, al menos de eso se supone que se trata la democracia, las decisiones residen en nosotros, pero tenemos que estar conscientes para empezar del problema. Y este problema de la resistencia bacteriana, que es un problema que mata a mucha gente todos los días, eh, todas las horas están muriendo gentes por este problema, pues debería de preocuparnos, deberíamos de entenderlo bien, de entender sus causas, pero las causas reales, y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Tratar de influenciar el problema, tratar de evitar que se utilicen los antibióticos con fines agrícolas, entender la dimensión ambiental para poder tratar de diseñar estrategias para ello, ¿no? Y esto pues, pasa por cosas que no son muy clínicas, como el manejo de las aguas residuales, que pudiera parecer algo completamente ajeno al interés clínico, pero mientras sigamos tirando en las aguas residuales antibióticos, bacterias, desinfectantes, cualquier cantidad de cosas, pues todos estos bichos recomiendan el ambiente y regresan en forma de patógenos multiresistentes muy peligrosos. Entonces, tenemos que cobrar conciencia de eso para poder obrar en consecuencia. Probablemente no en la forma simplista esta de simplemente usar racionalmente los antibióticos, pero sí en formas más integrales y más cooperativas como sociedad. Excelente, muchísimas gracias. Pues me quedo con, aparte de sus excelentes pláticas, con las reflexiones sobre la importancia de sensibilizarnos, la importancia del llamado a la acción, no solamente en nuestro contexto clínico, porque claramente es insuficiente, sino además en la responsabilidad del compromiso social en nuestro papel como médicos y que esto de ninguna manera debe de desanimarnos, sino que al contrario, debemos redoblar esfuerzos para este problema que es presente y claro. Muchísimas gracias nuevamente. Un honor haberlo tenido con nosotros en este ciclo y cedo los micrófonos al doctor Sainz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Careta. Pues bueno, definitivamente ya lo han comentado, me sumo a lo que ya han dicho y mencionado, una plática muy interesante que da mucho a la reflexión y sobre todo a, bueno, a tomar medidas para tratar de evitarlos desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias, doctor Carlos Amabile, por estas dos ponencias. La realidad es que la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología está muy agradecido de que hubiera podido participar con nosotros en este ciclo de conferencias en conjunto con los laboratorios Leomont, que son los que han patrocinado este evento. Muchísimas gracias al doctor Careta y por supuesto gracias a todos los asistentes por su entusiasmo y por estar conectados con nosotros, por sus preguntas. Les agradezco mucho y pues bueno, nos vemos dentro de una semana donde terminaremos ya el ciclo del módulo de uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches.